para rescatarnos de Pemex. El día de hoy, en la rueda de prensa mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum se hizo acompañar del secretario de Hacienda y del director general de Petróleos Mexicanos, Pemex, y anunció un proyecto que dijo ha sido estudiado a fondo y detalladamente a fin de evitar lo que parecía una catástrofe, este permanente inyectarle dinero a Pemex para que su deuda siguiera creciendo. Petróleos Mexicanos fue considerado el año pasado la empresa petrolera más endeudada del planeta. Su futuro casi parecía la quiebra total. Casi, pero no está librado. El punto es que después de tener una deuda superior a 100,000 millones de dólares, que es la actual, se espera que para 2027 la deuda se vuelva más manejable y sobre todo responsabilidad exclusiva de Pemex, rondando entre 75 y 77,000 millones de dólares. Además, el director de Pemex promete que se incrementará la producción de barriles. También la refinación, que al final es lo que al ciudadano de a pie más le interesa. Hablo del combustible, del que utilizamos en los autos, pero también el combustible que es indispensable en el transporte de mercancías, de personas, en el combustible que se utiliza también para el traslado aéreo y todos los derivados del petróleo que, aunque no nos demos cuenta, son indispensables en nuestras vidas. ¿Quién no estudió en la primaria que los cosméticos se hacen con petróleo? Que incluso hasta los fertilizantes surgen de las plantas refinadoras. En fin, el tema tiene una complejidad enorme, pero nos centramos en el asunto económico. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que esta quiebra técnica es responsabilidad de Enrique Peña Nieto, quien se propuso con la llamada reforma energética desmantelar a Pemex y entregarle este oro negro a los inversionistas privados. Yo quisiera que las cosas se pudieran explicar, sobre todo tratándose de Pemex y la larga historia que la liga con nuestro país, en unas cuantas frases, pero no es posible. Sin embargo, hay una serie de paradigmas que sí podemos tener presentes. El primero y más importante, ya los especialistas discuten, no hay una producción de 1,700,000 barriles al día, cuando mucho llega a 1,300,000 y tiende a reducir. Nuestras refinerías, incluida la costosísima Dos Bocas en Tabasco, andan por ahí del orden del 50% o menos en su capacidad de producción. Por lo tanto, seguimos siendo importadores natos de combustible, que es el principal producto que tenemos del petróleo. Problema aparte y bastante grande lo representa la necesidad del gas natural, que también se extrae de las entrañas del planeta. También somos dependientes, efectivamente. Tenemos enormes retos en la exploración, también en la sustracción o en la producción del crudo y mucho más graves los retos en materia de refinamiento. Aseguran el secretario de Hacienda y el director de Pemex que esto se irá saneando en el breve periodo que implica el 1 de enero de 2027, lo cual también cuestionan quienes intervienen en esta compleja industria, la de energía. Aquí el dilema, en términos de gobierno, sigue siendo el mismo que se manejó en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, en el de Peña Nieto y en los previos. ¿Debe el Estado mexicano hacerse cargo de todos los retos que implica tener el control total de Pemex en defensa de la soberanía energética? Bueno, parece que económicamente no es tan viable. Por lo pronto, la promesa es que ya no le seguiremos inyectando de nuestra bolsa al rescate de Pemex, al menos es lo que nos están diciendo. Porque déjeme decirle que eran miles de millones de pesos cada año desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador inyectados a la deuda de Pemex. Aseguran que en 2027 eso ya no va a suceder. ¿Cuál es el costo de este rescate? Nuevamente, muchos miles de millones de recursos públicos que no se fueron a otras tareas gubernamentales, como por ejemplo el abasto de medicamentos. Pemex sigue siendo un dolor de cabeza para el gobierno federal y por lo tanto para los mexicanos, porque usted y yo y todos, de lo que aportamos en impuestos, estamos entregándole a Pemex una parte. Este anunciado rescate ojalá tenga éxito, aunque los cuestionamientos y las dudas
todas razonables, nos saben un poco a lo que está pasando por allá en el sureste, en Campeche, en Ciudad del Carmen, en Carmen, Campeche, donde prácticamente la industria, el empleo, los negocios pequeños que dependen de que Pemex le pague a sus proveedores, pues están desapareciendo. La economía ya no puede girar en torno de Pemex, menos en estados que vivieron una abundancia en décadas anteriores por la presencia de la paraestatal. Hoy estamos tratando de rescatarla.